Vamos con las flores. La siguiente es Oak, el roble. Estas personas son valientes, fuertes, siguen adelante ahí con todo, sin importarle las circunstancias. No le dan lugar al cansancio, hacia el cuerpo les manifiesta algún dolor, alguna molestia. Tienen un gran sentido del deber, entonces siguen con aquello que sienten que tienen que hacer. Entonces esto en algún momento se siente y puede llevarlos a, bueno, a sentirse debilitados, a deprimirse o a cualquier otra manifestación de estrés. Suele ocurrir que estas personas se enferman los fines de semana o en vacaciones, pero se ve eso bastante frecuente. Se toma vacaciones o se toma un descanso y se enferman, porque durante los días laborales no se permiten aflojar, no se permiten dejar de hacer lo que tienen que hacer. Entonces, los relatos que escuchamos son, no me hace falta descansar, tengo que hacer esto sí o sí, siempre termino todo lo que empiezo, me dicen que trabajo demasiado. Entonces, algo está relacionado con la capacidad anímica de la fuerza, de la perseverancia. Entonces, en estado de bloqueo, tienen tendencia a abrumarse de trabajo, a llenarse de trabajo, y aún, aunque estén exhaustos, agotados, no se lamentan, siguen adelante. Tienen una resistencia y una paciencia casi sobrehumana, son perseverantes, infatigables, no se dan por vencidos y trabajan impulsados solo por el sentimiento del deber. Si soportan cargas de otros, se sobrecargan con cosas de ellos y de otros también. Ignoran un impulso natural del descanso. Entonces, en estado transformado, va a ser una persona resistente, digna de confianza, constante, fuerte, razonable, que supera las contrariedades de la vida con valor, pero que también le permite el descanso. El siguiente remedio es el olivo. Este remedio es muy útil para estados de cansancio físico y mental, sobre todo un agotamiento físico. Realmente hay un largo periodo de esfuerzo previo agotador, debido a dificultades personales, a un intenso periodo de estudios, de trabajo, una larga enfermedad, o haber tenido que cuidar de otra persona durante mucho tiempo. Es para el agotamiento justificado por una demanda real de energía. Lo que hay que diferenciarlo de Hoarding, en donde el cansancio es predominantemente mental y en Olive es en todos los planos, sobre todo físico, pero en todos los planos. Los relatos que solemos escuchar es no puedo más, estoy tan cansado que podría llorar, estuve mucho tiempo cuidando de un familiar enfermo y ahora caí yo, no tengo energía, el cuerpo no me responde, duermo muchísimo últimamente. Esto de estar tan agotado que en cualquier momento podría llorar de cansancio, a mí me remonta a un estado del puerperio, por ejemplo, donde uno está tan abrumado de tantas cosas y poniendo tanto el cuerpo, que Olive es una flor que es muy útil en ese momento de la vida. Así que en estado de bloqueo hay una extenuación, después de una prolongada y sostenida sobreexigencia, de una larga actividad física, está sin vitalidad la persona, necesita dormir mucho, no tiene ganas de nada, hay un profundo cansancio interior, agotamiento, no puede manejar su energía vital. Y en estado transformado, vamos a lograr tener fuerza, vitalidad, disponer de reservas energéticas y cuando hay sobrecarga de cosas, de actividades, de, en las situaciones cotidianas, puede tomárselo de otra manera, puede poner prioridades y, y hacer los esfuerzos con otro humor,
no es que solamente Olive nos va a permitir recuperar la energía, sino que también nos va a poder ayudar a manejar las situaciones de manera que eh, no se llegue a tal cansancio. Por eso digo, nos permite como priorizar eh, lo que tenemos que hacer o lo que nos demanda el exterior y tal vez uno pueda ver que todo eso que quiere hacer y que le demanda tanto cansancio, no es necesario hacerlo todo al mismo tiempo. Bueno, Pine, el pino, este remedio nos sirve muchísimo para todo lo que es sentimiento de culpa, el autocastigo. Puede ser un estado transitorio o una personalidad con estas características. Las personas que están en este estado se culpan por todo, incluso por cosas que hacen otros. Hay un remordimiento continuo. Son personas que piden disculpas continuamente, aunque no hayan hecho nada malo. Entonces se sienten indignos, con faltos de mérito. eh, Se asocia muchísimo, generalmente cuando usamos Pine usamos Large también, por este motivo. Los relatos que escuchamos son, si me hubiera esforzado más me hubiera salido mejor. Cuando alguien quiere hablar conmigo pienso que es por algo que hice mal. Siempre hay algo que me remuerde la conciencia. Esto salió mal porque yo intervine. Me cuesta recibir regalos porque siento que no los merezco. Entonces, en estado de bloqueo, vamos a notar que la persona está todo el tiempo, cuando está hablando con nosotros, disculpándose de alguna u otra manera. Siente que no se puede perdonar algo, se siente culpable por algo que haya hecho o no, tiene tendencia a sentir cargo de conciencia. En situaciones que son ambiguas, asume siempre la culpa por los demás, se siente responsable por falta de otros. Aun cuando obtiene éxito, se reprocha no haberlo hecho mejor, se siente sin valor, muy inferior a los demás. Se disculpa también por estar enfermo, por estar cansado, por estar deprimido. Le cuesta aceptar las cosas porque inconscientemente cree que no merece. Se siente culpable cuando debe decir a otro su opinión. Y entonces en estado transformado puede, si cometió una falta, confesar, aceptarlo, pero no se aferra a ello. En lugar de culpa hay como un arrepentimiento, ver el error, pero puede perdonarse y olvidar, dejar pasar eso, seguir adelante. Y puede tener gran paciencia, humildad, modestia. El siguiente es Red Chestnut, es de castaño rojo. Este remedio nos sirve para cuando hay preocupación excesiva y miedo por el bienestar de los demás. O sea, generalmente estas personas dejan de preocuparse por sí mismas, pero sufren mucho por los demás, sobre todo los seres queridos, las personas que aman, siempre pensando que pueden ocurrirle cosas malas, cosas negativas, siempre mucho miedo a lo que les pueda pasar. O sea, excesivo, una preocupación que los afecta mucho. Por ejemplo, madres que no duermen cuando los hijos salen, o gente que piensa que el avión que lleva a su familia de vacaciones se va a caer, va a ser un accidente, no sé, cosas extremas y que preocupan mucho. Los relatos que solemos escuchar es: me preocupo más por los demás que por mí mismo, si mis hijos no han vuelto a casa no puedo dormir, siempre pienso que a mis seres queridos va a pasarles algo malo, creo que tal persona puede tener algo grave. O sea, siempre pensando en cosas muy negativas, dramático, o sea, drástico. El Red Chestnut es muy útil en fases de destete y bueno, y en todo el puerperio en general, sobre todo el primer hijo. De mucho miedo a veces de que le pase cosas al bebé o durante el embarazo también, cuando suele haber mucho miedo a que al bebé le pase algo malo.
y se puede combinar con White Chestnut cuando estos pensamientos de preocupación eh, se imponen y a pesar de todos los esfuerzos no se pueden erradicar. Ya están constantemente ahí reiterándose estos pensamientos. Así que en estado de bloqueo, Red Chestnut sería una preocupación exagerada por la seguridad de los otros, los seres queridos en general, gente cercana, sin tener temor por uno mismo. Están viviendo la vida de otro como si fuera la propia. Si la otra persona se retrasa por algún motivo, algún percance, hay un retraso y no llega a la hora que estaba pautado, entonces ya ahí se cree que al otro le puede haber sucedido algo muy malo, un pensamiento muy dramático. Ante alguna pequeña molestia que tiene otra persona, ya se piensa que puede haber una enfermedad grave. eh, Son padres que también todo el tiempo le están diciendo a sus hijos que tengan cuidado, como transmitiéndole también su propio miedo. Así que en estado transformado, lo que se va a lograr es una capacidad de irradiar sobre otras personas ideas positivas de seguridad, salud, de valor, en situaciones difíciles. La pueden influir y guiar positivamente a otros. Y en momentos de apuro, o bueno, ante cualquier situación, pueden conservar la calma, la orientación y no pensar siempre hacia lo dramático. El siguiente remedio es Rock Rose, es uno de los remedios para los miedos. Acá hay eh, una emergencia, un accidente, un ataque, algo repentino sucede y las personas sienten un temor extremo, un pánico, un miedo paralizante. Están paralizados por el miedo. Es muy útil para las personas que tienen ataques de pánico, en donde sienten que viene de repente ese miedo a morirse, ¿sí? Y se paralizan, no se pueden mover, no pueden resolver la situación. Es útil para cuando hay miedo, terror, por ejemplo, después de que pasó un accidente o han estado cerca de haber sufrido un accidente o haber pasado alguna situación traumática eh, reciente o, o una amenaza aguda por alguna situación grave, donde se experimenta un miedo paralizante, una sensación de desamparo. Y siempre se trata de un estado agudo. Y generalmente es un estado transitorio, pero que requiere una atención inmediata. Los relatos que escuchamos son: me siento en alerta constante, no puedo salir de mi casa, me siento paralizado, sufro ataques de pánico. Desde que tuve tal accidente no pude volver a viajar. Hay una tendencia a ser presas del pánico interior, ¿sí? Eh, un miedo intenso, donde no se puede escuchar, ver, decir algo. Es un miedo paralizante realmente. eh, Estado de angustia ante accidentes, catástrofes naturales, heridas que ponen en riesgo la vida. Suele producirse en personas que han consumido drogas durante mucho tiempo, sobre todo drogas como cocaína, y que tienen un efecto bastante importante, no solo a nivel del sistema nervioso, sino también a nivel del sistema cardiovascular. A veces la taquicardia que aparece da mucho miedo a morirse. Bueno, es un miedo bastante intenso. Entonces, en estado transformado, la persona logra tener valor y calma y en alguna situación de urgencia puede mantenerse con calma, trabajar, resolver situaciones, aunque haya una urgencia. El siguiente es Rose Water. Esta es la única esencia floral que no proviene de una flor, de una planta, sino que es del agua de manantial y nos sirve para la inflexibilidad, para esas personas que se fijan un estándar muy alto
que se reprimen constantemente, hay un gran sentido del deber y siguen al pie de la letra todo eso que se proponen, ya sea un plan de ejercicio, una rutina de trabajo, una disciplina espiritual, lo que sea. Hay una rigidez de no poder flexibilizarse ante eso que sienten que deben hacer. Se rigen por ideas fijas, por dogmas, y les gusta servir como ejemplo a los otros, o sea, se ponen como ejemplos, aunque no tratan de convencer tal vez a otros, de cómo puede ser en el caso de Vervain, en donde Vervain está tan comprometido con sus propias ideas que intenta que los otros hagan lo mismo, intenta convencer a Carol Potter. No interfiere activamente en la vida de los otros, pero sí considera que lo que hace debería ser un ejemplo para otros. Son personas con una gran autodisciplina, nunca están satisfechos con sus propios logros, es una gran autoexigencia, se sacrifican, se sienten muy decepcionadas si no consiguen alcanzar sus propios ideales. Hay muchas personas que pasan por este estado o que tienen una estructura de personalidad eh, con estas características, donde si hay una estructura de personalidad así, no es que se va a modificar, o sea que la persona va a ser diferente, pero sí que lo va a poder manejar de manera que no le interfiera tanto, no la pase tan mal, porque a veces la autoexigencia, en ese sentido del deber, los complica mucho. Los relatos que escuchamos, por ejemplo, podrían ser: prefiero dormir menos antes que sacrificar mi hora de yoga, hago un gran esfuerzo para no desviarme de la dieta sana que estoy siguiendo, yo no brindo porque no tomo alcohol, debo hacer ejercicio todos los días porque hace bien. Todas reglas que se ponen y que las cumplen sí o sí, no se permiten flexibilizarse ante ello. Y en este bloqueo hay un acentuado afán de perfección, están subordinados a teorías estrictas e ideales exagerados a veces, tienden a reprimir sus propias necesidades o deseos en la creencia de que eso no va con sus principios de vida. Entonces dejan de tener alegría de vivir porque están constantemente ahí atados a esas reglas estrictas. No reconoce las presiones a las que están sometidos día a día. Y tienen también muchos síntomas de estrés en el cuerpo. De toda esa rigidez, esa tensión, se ve mucho en contracturas musculares, en articulaciones rígidas, porque esto de no flexibilizar, de estar rígido, literalmente se traspasa el cuerpo. Seguimos con Scleranthus, que es un remedio útil para una situación de indecisión entre dos posibilidades, que, como con las otras flores, puede ser un rasgo de personalidad o son un estado transitorio. Entonces, en general a estas personas les falta equilibrio, serenidad, cambian de opinión de un momento a otro, siempre oscilando entre dos extremos. El humor es fluctuante, pueden pasar de estar con energía a sentirse apáticos, del optimismo al pesimismo. Se diferencia de Cerato, por ejemplo, en que el Cerato en general es indeciso con todo y pide opinión a todo el mundo para tomar decisiones, pero se pierde entre toda esa indecisión. Acá en Cleranthus en general hay dos polos y dos opciones entre las que debe decidir. Nos sirve mucho también para esta inestabilidad cuando está a nivel físico, por ejemplo, estados de vértigo, de mareo. Escleranthus ayuda ahí como a encontrar el centro y dejar de existir esa inestabilidad. Los relatos que escuchamos, que nos pueden hacer pensar en esta flor, es: mis pensamientos se van de un extremo al otro. A mi esposo un día lo amo y al otro día lo odio. Un día estoy alegre, el otro día estoy angustiada. No puedo decidir si voy o no voy. Nos ayuda mucho también a enfocarnos cuando nos sentimos así como en general en la vida como perdidos. Eh, no solo esta flor, pero esta en particular
ayuda a poner foco. Entonces, en estado de bloqueo, el cleratus se va a caracterizar por indecisión, pensamiento que fluctúa sin cesar entre dos posibilidades, extremas oscilaciones del estado de ánimo. Debido a estos continuos cambios de opinión, puede inspirar poca confianza en los demás. Hay falta de armonía y equilibrio interior, crisis nerviosa, falta de concentración, porque en la conversación puede saltar de un tema al otro. Bueno, y como decía, a nivel físico se puede expresar como mareos, trastornos del equilibrio, pasar de tener mucho hambre a no tener nada de hambre, a estar inapetente, de la diarrea a la constipación. Y el estado transformado va a lograr tener poder de concentración y determinación, conservar el equilibrio interior en cualquier circunstancia y tomar decisiones correctas al instante y con seguridad.